Hola, mi nombre es Carmen, y les voy a hablar sobre el comportamiento del consumidor. Antes de los años 50 se pensaba que solo los economistas podían estudiar al consumidor. Se pensaba, además, que el consumidor era un ser racional, no compraba por impulso. En la actualidad se sabe que esto es un gran error. Consumidor racional significa que la persona sabe para qué compra y por qué. Estudios actuales dicen que el 80% de las compras tienen carácter de impulso, y sus gustos no variaban con el tiempo, con lo que la publicidad era siempre igual, de la misma manera que se pensaba que su única preocupación era el precio. En esta época se consideraba que la maximización del producto era una gran motivación, pero en realidad no sabemos qué rentabilidad le daremos al producto. Es decir, que se consideraba que el consumidor era conocedor de la satisfacción que le reportará el producto, así la única motivación de compra era la maximización de la utilidad. Por otro lado, no hay que centrar los estudios del consumo en la compra. Hay un proceso anterior y posterior del proceso de compra. Después de los años 50, Catona afirma que la cantidad de dinero no era proporcional a la compra. El consumidor compra por impulso, por necesidad, por sentir alivio. Hay muchas variables para estudiar que van más allá del precio, variables psicológicas. En los años 60 se llega a la conclusión de que existen compras racionales y compras impulsivas, que responden a necesidades materiales y emocionales. Los anuncios responden a las necesidades de los consumidores, por eso el corte de la publicidad varía según la época. Por eso hay que estudiar las necesidades de los consumidores, ya que varían. Los anuncios reflejan conductas, roles, motivaciones que tienen los consumidores. Por ello, la evolución que sufren los ejes de comunicación cambian en función de las necesidades de la sociedad. Un ejemplo sería el distinto eje de comunicación de un anuncio de un coche. Hace 20 años se comunicaba lo bueno que era el transporte en coche. Las necesidades de los consumidores evolucionan de lo más racional, se explican claramente las características del producto, a lo más emocional, y así se refleja en los anuncios. Los valores emocionales se pueden dar de forma directa o indirecta. En la actualidad se mezclan racionales o emocionales, pero predominan los emocionales. Tenemos las necesidades básicas, por lo que buscamos otras necesidades secundarias. Ahora los dejo con mi compañera Violeta. Saludos, mi nombre es Violeta, y les continuaré hablando sobre el comportamiento del consumidor. El comportamiento del consumidor abarca una gran cantidad de campos. Es el estudio de los procesos que intervienen cuando una persona o grupo selecciona, adquiere, usa, o desecha productos, servicios, ideas o experiencias para satisfacer sus necesidades o deseos. Es el estudio de cómo los individuos toman decisiones para gastar sus recursos disponibles, tiempo, dinero, esfuerzo en asuntos relacionados con el consumo. Cuá compran, por cuá, cuándo, dónde, con cuá frecuencia, etc. Por lo tanto, el comportamiento del consumidor es un proceso largo, complejo. El consumo. La compra se encuentra bajo multitud de interrogantes. El comportamiento es un proceso. En sus primeras etapas de desarrollo este campo se conoce como comportamiento de compra. Era interesante saber cuánto se compraba. Enfoque económico. Ahora los dejo con Carlos. Mi nombre es Carlos, y les platicaré sobre el cliente y el consumidor. El cliente se define en función de una empresa en especial, no así al consumidor. El consumidor se define en términos de bienes y servicios económicos. Los consumidores son compradores potenciales de productos y servicios que se ofrecen. No obstante, no es innecesario el intercambio monetario para la definición de consumidor. El análisis se centrará en el comportamiento del consumidor final, entendido este como el que compra para el consumo individual, de una familia o de un grupo más numeroso. El comprador individual generalmente realiza la compra con poca o ninguna influencia de otras personas, a menos que lo haga una compra por pedido de otra persona. En representación de un grupo, su decisión se verá influenciada o bien no toma decisión alguna sobre la compra. El comportamiento del consumidor es un proceso mental de decisión, y una actividad física.
Dicho proceso de decisión tarda algún tiempo, incluye acciones previas a la compra y posterior a ella, por ejemplo, lo que motiva la decisión de una compra y lo que se decide después de experimentar lo que sucede después de esta acción. Ahora los dejo con mi amigo Marcos. Me llamo Marcos, y les explicaré la importancia del comportamiento del consumidor. 1. Esta influye en nuestra vida diaria, continuamente estamos en el mercado comprando y pensamos en los bienes y servicios que requerimos en nuestro quehacer cotidiano, recibimos influencia de la publicidad y se comenta con otras personas, asimismo, la utilidad que le damos a los productos y servicios que se adquieren inciden en nuestra vida diaria. 2. Aplicaciones a la toma de decisiones. El comportamiento influye en muchas de las decisiones que se tomen. A un director de mercadeo de una empresa le interesa conocer cómo se comporta el consumidor para decidir sobre la forma de comercializar su producto o servicio. Desde el punto de vista social, los consumidores influyen en las condiciones socioeconómicas de un país, el público influye en lo que se producirá, de ahí que es un determinante para el nivel y calidad de vida de esa sociedad. 3. Es imprescindible para el éxito a largo de un programa de mercadotecnia. Se debe buscar satisfacer los deseos y necesidades de los consumidores, aspecto primordial para el planteamiento de los objetivos de una compañía. Por lo tanto, se requieren estrategias integradas que busquen la satisfacción del cliente en concordancia con otras funciones de la empresa. 4. Útil para el análisis de las oportunidades del mercado, es decir, se pueden conocer necesidades y deseos que no han sido satisfechos y con ello cubrir nuevos nichos de mercado. 5. Para la determinación de la mezcla de mercadotecnia, producto, inciden decisiones como forma, tamaño y características de un producto, así como garantías, y programas de servicio, accesorios y productos complementarios que se ofrecen. Precio. De las decisiones que se tomen respecto a la política de precios dependerán los ingresos de la compañía y esto afecta al consumidor en aspectos sobre la conciencia que tiene el público de la calidad del producto, sensibilidad en las diferencias de precios del mercado, motivos para reducción de precios y oportunidades de descuentos para quienes pagan en efectivo, entre otros. Plaza. En este punto se requiere considerar dónde y cómo ofrecer los productos y servicios para la venta. La influencia del comportamiento del consumidor es determinante en estas decisiones sobre canales de distribución como tipos de tienda, ubicación, formas de distribución, imagen y clientela que se debe tener. Promoción. Las metas y métodos para comunicar lo que ofrece la compañía, métodos de promoción apropiados, los medios más eficaces y la frecuencia del anuncio. 6. Influencia en la mercadotecnia no lucrativa. Muchas organizaciones sin fines de lucro y el gobierno se acercan al público a pedir la colaboración para una causa justa. 7. Para la toma de decisiones gubernamentales. Los servicios de gobierno pueden mejorar si se conoce bien a los usuarios o destinatarios de estos. 8. Protección al consumidor. Ahora el consumidor está más informado y exige más calidad y beneficios. 9. Para desarrollar el de marketing se debe influenciar el comportamiento del consumidor para que consuma menos algún bien cuyo uso causa efectos negativos. 10. La educación del consumidor. Es importante conocer el comportamiento del consumidor para emprender programas educativos le permitan al público mejorar la forma de decidir sobre un producto o servicio. Hasta aquí llega nuestra explicación. Adiós.